Continuemos con nuestro aprendizaje sobre los amplificadores operacionales. En este momento vamos a hacer el análisis del amplificador operacional conectado como sumador inversor con 3 entradas. Observen aquí que el amplificador operacional tiene una retroalimentación desde la salida hasta la entrada inversora a través de RF. También tengo 3 señales de entrada, que en este momento pues voy a tomar 3 fuentes de tensión de DC y las 3 resistencias que van en serie con cada una de las fuentes, las cuales me van a permitir controlar esa intensidad de corriente. Acá, lo primero, ojo, no se nos olvide, lo primero que debemos hacer cuando vamos a analizar un circuito de esto es recordar, y les sugiero anotarlo, la intensidad de corriente a través del pin inversor es igual a la intensidad de corriente hacia el pin no inversor y la vamos a tomar como 0. Ya explicamos por qué. También aquí en el punto A vemos que la tensión en A es igual a la tensión en B, ya dijimos también por qué, y como el punto B está conectado a 0 voltios, entonces el nivel de tensión en B es 0. Y como el nivel de tensión en B es igual al nivel de tensión en A, pues el nivel de tensión también es igual a 0 en A. Vamos a analizar la tensión de salida teniendo en cuenta todo esto. Entonces, voy a hacer un análisis de la aplicación de la intensidad de corriente en el nodo A aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, observen, la corriente que pasa a través de R1 entra al nodo A, la intensidad de corriente que pasa a través de R2 también ingresa al nodo A, y la intensidad de corriente que pasa a través de R3 también ingresa al nodo A. La única corriente que sale de ese nodo es IF, o sea, la intensidad de corriente que pasa a través de la resistencia de feedback o RF en este caso. Apliquemos entonces la ley de corrientes de Kirchhoff en el punto A o el nodo A y escribimos que I1 más I2 más I3 debe ser igual a IF. Entonces, vamos aquí a mover esta parte aquí. Ahí está bien. Entonces, miren, I1, ¿quién es I1? Pues la intensidad de corriente que pasa a través de R1. Pero ¿a qué es igual esa intensidad de corriente? A la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia, ¿sí?, dividido entre el valor de la resistencia. Entonces, el nivel de tensión, aquí donde yo puse el más, o sea, al lado izquierdo de la resistencia, está la tensión B1. Al otro lado está la tensión B sub A. Entonces, como yo ya estoy diciendo aquí con esta flechita que la corriente va de izquierda a derecha, pues el nivel de tensión a la izquierda es mayor que el nivel de tensión a la derecha. Eso es lo que estoy diciendo con esa flechita. Entonces, B1 menos BA es la diferencia de potencial en los extremos de R1. Dividido entre el valor resistivo de R1, entonces me da la corriente I1. Entonces lo escribo acá, B1 menos BA sobre R1 es igual a I1. Para la resistencia 2 lo mismo, B2 menos BA sobre el valor de R2 es igual a I2. Entonces B2 menos BA sobre R2 y para I3 lo mismo, B3 menos BA sobre R3 es la intensidad de corriente 3. Para la resistencia, para hallar la corriente que pasa a través de la resistencia RF, aplicamos el mismo concepto. Al lado izquierdo está BA, ¿sí?, B sub A, que es el valor de tensión en el punto A, y al lado derecho pues está el valor de tensión de la salida. Por lo tanto, BA menos el valor de salida sobre el valor resistivo de RF me da la intensidad de corriente IF. Pero, como ya dijimos que BA, el valor de BA, el valor de tensión de BA es igual al valor de tensión en B sub B
y es igual a 0, entonces BA es 0, 0, 0 y 0 y 0 aquí. ¿Qué me queda? Entonces vamos a subirlo un poco más aquí. Ahí está bien. ¿Qué me queda? B1 sobre R1, B2 sobre R2, B3 sobre R3 y la tensión de salida sobre RF, pero signo contrario, ¿sí? Porque este signo ya lo habíamos analizado antes y es que estoy conectando el amplificador operacional como inversor de señal, ¿sí? O sea, si la entrada es positiva, la salida es negativa. Si la entrada es negativa, la salida es positiva. Ahora bien, debo despejar la tensión de salida, o sea que debo quitar este RF de aquí. Matemáticamente, ¿cómo lo hacemos? Multiplicamos ambos lados de la ecuación por RF. Y este RF me quedaría al lado izquierdo multiplicando a la suma, ¿sí?, de estos tres fraccionarios que son B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. Esta es la fórmula general para hallar el nivel de tensión a la salida de un amplificador operacional sumador inversor sin importar los valores de B1, B2 y B3, R1, R2, R3 y RF. Entonces, R1 puede ser un K, R2 2K, R3 3K, B1 no sé, 700 milivoltios, 800 milivoltios, 900 milivoltios y RF puede ser, no sé, 3 kiloohmios. Entonces, con esta fórmula debo hallar el valor de tensión a la salida. Pero vamos a hacer una suposición aquí. ¿Qué pasa si tomamos R1, R2 y R3 con un mismo valor, R? ¿Sí? O sea, que las tres tengan el mismo valor resistivo, R. Entonces me quedaría RF, mire aquí, por R, por R, por R, aquí, R, o sea, B1 sobre R, B2 sobre R, B3 sobre R, pero como R se repite en cada una de las fracciones o los términos, entonces puedo sacarlo como factor común, que sería 1 sobre R, que multiplica a RF. Entonces tendríamos aquí RF sobre R por B1 más B2 más B3. Recuerden, la suma de las tensiones de entrada, ¿sí?, las multiplico por la ganancia, que es RF sobre R. Si R, ¿sí?, si RF y R tienen el mismo valor resistivo, vamos a suponer un K, entonces daría un K sobre un K igual a 1, y a la salida vamos a tener simplemente la suma de las tensiones. Pero si por el contrario RF sobre R es igual a un tercio, si recordamos la definición de valor promedio, entonces la suma de las variables dividido entre el número de variables, entonces como tenemos B1 más B2 más B3, lo dividimos entre 3, que son el número de variables, y vamos a hallar a la salida el valor promedio de las señales de entrada. ¿Listo? Entonces ahora nos queda es ir al simulador y conectar este circuito, ¿sí?, conectar este circuito y comprobar que nos está dando tal y cual lo estamos revisando. Entonces vamos al simulador en este momento. Bien, aquí ya tengo el simulador, ya conecté el amplificador operacional como inversor de señal con 3 entradas, ¿sí?, sumador, inversor con 3 entradas. Bueno, primero voy a hacer lo siguiente, voy a coger R1, R2 y R3, les voy a dar el mismo valor, un K, y las señales de entrada voy a tomar 0.4 voltios, 0.5 voltios y 0.6 voltios. Para RF le voy a dar un valor de 2 kiloohmios y la carga la voy a dejar en 6 kiloohmios. Entonces, de acuerdo a lo visto en la fórmula, ¿sí?, vamos a mirar la fórmula. Aquí está la fórmula. Si RF, que en este caso la puse de 2K, R1 las puse iguales de 1K, entonces esto me quedaría 2K dividido entre 1K,
es igual a 2. La suma de las tensiones las voy a multiplicar por 2 y eso debería de darme a la salida. Veamos. Tenemos el circuito. Voy a ponerlo aquí a funcionar. Y vamos a mirar aquí. Observen, punto 4 más punto 5 da punto 9 más punto 6, 1.5 y lo multiplicaríamos por 2, ¿no? Porque 2K dividido entre 1K. Miremos aquí. Y me da que prácticamente, miren, 1.5 por 2 me da 3 voltios y ojo, negativo porque es un circuito inversor. Muy bien, ahora vamos a analizar la siguiente forma de conexión que dijimos que todas las resistencias sean iguales. Entonces voy a detener aquí el simulador y voy a cambiar este valor de tensión. En vez de ponerle 2K, le voy a poner un K para que queden todas iguales, ¿sí? Y RF también igual. Recuerden que es RF sobre R, o sea, 1 sobre 1, pues da 1, multiplicado por la suma de las tensiones. Le vamos a cambiar aquí. Y aquí le puse el valor de 1 kilo ohmio, miren, R1, R2, R3 y RF es 1 kilo ohmio. RF sobre R, 1 sobre 1 da 1 y lo multiplicamos por la suma de las tensiones. Vamos a dar play y vamos a mirar el voltímetro. 1.496, que es prácticamente 1.5 negativo. Vuelvo y repito porque es un circuito inversor. Entonces, punto 4 más punto 5 más punto 6 da 1.5 multiplicado por la ganancia que es 1. Entonces a la salida tenemos 1.5 voltios, pero el valor, como la entrada son positivas, la salida es negativa. Bien, ahora vamos a poner la resistencia de feedback igual a 6 kilo ohmios. Ya miramos para qué. Bien, aquí ya puse 6 kilo ohmios en RF. No se nos olvide, RF sobre R. RF vale 6 y R vale 1. Entonces tenemos que, vamos a multiplicar la suma de las tensiones de entrada por la ganancia. En este caso sería 6 sobre 1 igual a 6. 6 por 1.5. Voy a darle play aquí. Vamos a mirar el voltímetro. Y tenemos prácticamente 9 voltios, ¿sí? 1.5 por 6, 9 voltios y menos, porque es un inversor, no lo debemos olvidar. Listo, ahora ya nos queda es, ¿qué pasa si RF tiene un valor de 1 kilo ohmio, pero las resistencias de entrada, a pesar de ser iguales, tienen 3 kilo ohmios? ¿Sí? Esto, ¿qué es lo que yo quiero hacer en este momento? Recuerden que habíamos dicho que si RF sobre R es igual a 1/3, entonces vamos a hallar a la salida el promedio de la suma de las señales de entrada. O sea que 1.5 dividido 3 nos debería de dar más o menos 0.5 voltios. Entonces voy a cambiar los valores de la resistencia para que miremos este dato. Bien, entonces aquí ya tengo R1 3K, R2 3K, R3 3K y RF la voy a dejar en 1 kilo ohmio. Así que vamos a darle play, miramos el voltímetro, ¿sí? Y observen que aquí tenemos menos 497 milivoltios, ¿sí? 500 milivoltios, que es la suma de estos tres valores dividida por 3. Vamos a colocar un voltio en cada fuente, a ver cómo nos va. Pongámosle 2 voltios, 2 voltios en cada fuente, para que la suma sea de 6 dividido entre 3 me dé 2 voltios. Veamos. Bien, ya les puse 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios. La resistencia las dejo quieta, damos play y veamos el multímetro.
¿sí? 2 voltios. Lo mismo podríamos hacer si este vale 1 voltio, 2 voltios y 3 voltios. La suma sería 6 voltios. Pero RF sobre R me está dando 1/3, entonces también tendríamos el valor promedio. Hagámoslo a ver. Muy bien, aquí ya tengo 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, la suma da 6, multiplicado por 1/3, la salida me debe dar el promedio. Entonces voy a darle play aquí, abrimos el multímetro y ahí está, 2 voltios negativos. Ahora lo que debemos hacer es implementar este circuito amplificador sumador inversor en el protoboard y comprobar estas mediciones. Muy bien,